Hola, aquí te comparto un spoiler de Love Syndrome de series basado en el libro. ¿A dónde fue a parar Brick? Le preguntó de ella a su hermano menor que estaba parado en la cocina. Es la mañana del nuevo día. Después de que Day se despertó, no pudo encontrar a Brick junto a él. Cuando bajó a la cocina, vio a Nick solo sin Brick. Riega las plantas enfrente de la casa. Nick se lo prohibió. Brick es terco y lo quiere regar él solo, dijo Nick apresuradamente cuando vio que su hermano mayor estaba a punto de abrir la boca para quejarse de algo. Cosas que Nick adivinó de inmediato. No sería más allá de que Brick había salido a regar las plantas. Cuando su hermano lo interrumpió, Day no dijo nada más que de inmediato se dirigió al jardín delantero. ¿Ya estás curado? ¿Por qué estás parado ahí? Sonó la voz de Day. Brick se giró para mirar a Day un poco porque el clima por la mañana es bastante fresco y el viento sopla lentamente. Se ha ido, así que quiero ayudar a regar las plantas, respondió Brick mientras Day entraba y agarraba la manguera en la mano de Brick. No tienes que salir de la casa. Si vuelve la fiebre no te dejaré dormir en la cama, dijo Day en un tono de reprienda. ¿Podemos sentarnos aquí primero? Brick negoció porque quería un poco de brisa matutina. Day frunció el ceño ligeramente. En realidad, también me has dado este deber, dijo casualmente. Day lo escuchó pero no preguntó nada. Lentamente regó las plantas. Despierto en la mañana. Tengo el deber de regar las plantas, sacar la basura, ayudarte a limpiar la casa. A veces te ayudo a lavar tu auto antes de ir a comer y ducharte. Los días laborales los dos iremos juntos a la tienda de papá, dijo Brick, mirando también la espalda de su novio. Day se detuvo y escuchó. Cuando llegamos a la tienda, irás y mirarás los documentos. Contactarás a los clientes. Contactarás a la tienda sobre los productos. En cuanto a mí, iré al garage para ayudar a los mecánicos, dijo con una sonrisa al pensar en los viejos tiempos. A la hora del almuerzo comeremos algo preparado por mamá. Saldremos juntos a comer y luego volver al trabajo. Continuó. Day escuchó sin decir nada. Por la tarde nos vamos a la casa. Si se acaban los suministros del hogar, me llevarás a comprar primero. ¿Te gusta cocinar para que coma? A veces compramos comida de afuera para comer. A veces también pasamos a comer al restaurante de Pinam, dijo con una sonrisa. Si un día vamos a la tienda de papá, me llevarás a algún viaje o nos quedaremos en casa y miraremos películas. A veces vamos a tu tienda. En pocas palabras, los dos casi nunca estamos separados. Hablando así, Brick hizo una voz levemente temblorosa. Así vivimos todos los días, repitiendo lo mismo, pero estoy feliz de hacer lo mismo una y otra vez todos los días. ¿Sabes por qué? Preguntó Brick. Day seguía regando las plantas sin volverse a mirar. Porque paso todo mi tiempo junto a ti. Aun si tenemos que hacer una rutina diaria una y otra vez o comer lo mismo todos los días, soy feliz si estoy contigo. O al menos en este momento echo de menos esos momentos contigo, dijo Brick en voz baja. ¿Cuándo podremos volver a pasar este tipo de tiempo juntos, Day? Al escuchar las palabras de Brick, Day estaba un poco perplejo, pero no volvió a mirar a Brick. La sensación de Day en este momento era que no quería darse la vuelta para ver la cara triste y los ojos de la persona sentada detrás de él. Dices lo que pasaba, aunque en este momento todavía no recuerdo nada, dijo Day en voz baja. Lo dije para que lo escucharas. ¿Cómo lo recordarías? De lo contrario, no lo habría dicho, dijo de vuelta. Day alzó un poco las cejas hacia Brick y vio que estaba llorando. Discutes en voz alta de esta manera. Significa que estás curado. Ve y ayuda a Nick a cocinar. En el pasado estaba prohibido para mí meterme en la cocina, pero ahora me mandas a la cocina, dijo Brick. Day miró la espalda de Brick antes de suspirar suavemente y seguía regando las plantas.